Bueno, vamos a ver un poquito de Shell, Bash, ¿sí? Y cosas que le van a ayudar para el TP. Primero principal, vamos a ver, ¿qué es Shell? ¿Sí? Shell es un intérprete de líneas de comando. ¿Qué quiere decir esto? Es un programa, una interfaz gráfica que nos brinda Linux, en realidad otros sistemas operativos también, que lo que hace es interpretar nuestras peticiones, ¿sí? En sí, lo que hace Shell es un programa que ejecuta programas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, le puedo decir a Shell, ¿sí? A la consola, nano, eh, no sé, archivo.txt y lo que va a hacer es crearme un archivo y abrirlo en la consola, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo hacer esto en una consola, pero también lo puedo hacer gráficamente. Hoy en día los sistemas operativos nos dan una interfaz con iconos y demás para poder hacer las mismas acciones, ¿sí? Pero otra forma de hacerlo, antes no existía la interfaz gráfica, se hacía todo por consola. Y este intérprete, esta consola atrás tiene un intérprete que es el que traduce todo lo que nosotros escribimos, ¿sí? Ahora, ¿quién es el intérprete? El intérprete que, por ejemplo, yo estoy usando en este momento en mi máquina es, vamos a fijarnos con este comandito, echo, perdón, shell, ¿sí? Estoy usando en este momento bash. ¿Por qué les digo cuál estoy usando en este momento? Porque existen varios intérpretes, no es el único, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es cambiar si queremos que nuestro intérprete sea otro. Por ejemplo, acá en esta diapositiva creo que hablamos un poquito de, bueno, muestran lo que es SH y Bash, ¿sí? De dónde viene. Obviamente, todo es un programa, ¿sí? Que alguien lo programó. Eso es un intérprete, ¿sí? A ver, vamos a ver cuáles son los que yo tengo en mi máquina, ¿sí? Acuérdense que Linux es todo archivos, así que voy a ir al archivo donde están todas las shell y las voy a listar. Eso está en etc shells, perdón, sí, shells. Esas son las que yo tengo instaladas. Obviamente puedo instalar otros intérpretes, ¿sí? Si quiero cambiarlo, como dice acá, chsh-s y le paso la carpeta donde está el intérprete y hago el cambio en mi consola. Entonces, en vez de interpretar mis comandos bash, lo voy a interpretar otro, ¿sí? Bien, ahora veamos qué es un script bash, ¿sí? Un script eh, es un documento, ¿sí? Que contiene instrucciones, ¿sí? Lo mismo que yo escribo acá en la consola, lo escribo en un script bash, solamente que esto lo ejecuto y se hace todo automáticamente, no tengo que estar escribiendo línea a línea qué quiero hacer. Escribo todo lo que quiero hacer dentro de funciones o yo puedo escribir si quiero hacer un documento directamente y escribir cada una de las instrucciones abajo, ¿sí? Una línea 1 eco, línea 2 ls, línea 3, ¿sí? O escribirlo más ordenado con funciones y un poco de lógica, ¿sí? Programarlo. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando creamos un script es ponerle la extensión .sh, ¿sí? Y decirle cuál va a ser el intérprete que va a traducir todo esto que escribimos. Por ejemplo, en mi caso va a ser bash, ¿sí? Como ven, en este script yo puedo crear una función y luego llamarla, ¿sí? Por ejemplo, acá yo creé la función error, que lo que hace es lanzar por consola que hubo un error, y después hago un if con una comparación y digo, por ejemplo, este símbolo pesos numeral lo que hace es darme la cantidad de parámetros que yo le paso al script, y lo que pregunta es, si la cantidad de parámetros es menor a 1, entonces error. ¿Por qué? Porque este script recibe parámetros. Fíjense acá, pesos numeral, le estoy diciendo que me pase todos los parámetros que ingresó el usuario y los recorre, ¿sí? Entonces, estoy usando un condicional con comparación, después les voy a pasar todas las comparaciones que hay, porque es distinta comparación para números que para string y demás. Y luego tenemos lo que son las iteraciones, ¿sí? Por ejemplo, un for, ¿sí? Esta es la forma de escribirlo y bueno, después tenemos diferentes comandos que son los que les estuvimos mostrando a ustedes
obviamente en conjunto hago un programa, pero se puede escribir todo por separado acá, ¿sí? Bueno, les voy a explicar más o menos qué es lo que hace este script. Sí, es un script que recibe nombres de archivos y los crea uno dentro del otro. ¿Cómo hace eso? Recibe todos los parámetros que le paso, los recorre, ¿sí? Los pone en la variable folder. Primero lo escribe por consola, si hace un eco de lo que está en la variable. Luego lo que hace es escribir en un archivo ls .log la palabra folder, dos puntos, ¿sí? Luego lo que hace es hacer un ls. Fíjense que estoy usando el comando pipe, ¿sí? Que lo que hace es la salida de este va a ser la salida del próximo comando. Entonces todo lo que salga, la salida de ls-l va a ser ordenada por sort. Y después busque qué es esto de -k9, eso búsquenlo ustedes, que está bueno. Tienen que buscar hacer man sort y les va a decir qué es este parámetro que le estoy pasando, ¿sí? Y luego lo que hace es pasar todo lo que está en la salida de este sort, lo escribe, lo concatena, ¿sí? Fíjense que estoy usando concatenar en el archivo ls.log, ¿sí? Luego pregunta si estos folder es un directorio, solamente saca por consola la carpeta ya existe. Si no es un directorio, escribe la carpeta no existe y la crea, ¿sí? ¿Y qué hace? Mueve ls, ¿sí? El archivo ls.log dentro de esa carpeta, ¿sí? Y lo que hace con este cd es meterse dentro de la carpeta que está creando, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Yo tengo este archivo acá y lo que voy a hacer es abrir una consola. Fíjense que esto es todo gráfico, ¿sí? Yo puedo hacer clic derecho, abrir terminal desde acá, o puedo ir a la terminal que tenía abierta y moverme hacia esa carpeta, así como quieran. Ahora vamos a abrir una terminal de acá que sea más fácil y yo voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto un script? Punto, barra y el nombre del script. Miren, no puedo, no me deja, ¿sí? No puedo ni siquiera escribir. Si ustedes ponen tab, ¿sí? Se les va a completar el comando que están queriendo escribir, pero en este caso Linux no me está dejando. ¿Por qué? Porque fíjense el candadito que tiene crear carpetas, ¿sí? Yo no soy propietaria de este archivo, no tengo ningún tipo de permisos. Entonces tengo que cambiarle los permisos al archivo para poder ejecutarlo. En este caso yo lo hice a propósito, le saqué todos los permisos para que sea más extremo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué quiere decir los permisos, sí? Linux se maneja con todo archivo o toda carpeta tiene lo que se llaman permisos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Existen diferentes categorías de permisos. Si yo para poder, por ejemplo, escribir sobre un archivo, necesito tener el permiso de escritura sobre ese archivo. Para borrarlo, para leerlo o para ejecutarlo, ¿sí? La R es de read, ¿sí? La W es para escritura y la X es de ejecución, ¿sí? Existen tres categorías, una es de propietario, otra es de grupo. Yo puedo pertenecer a un grupo de usuarios y voy a tener los permisos de ese grupo. Y después hay otra categoría que es otros, que es la parte de acá, que es para los usuarios que no pertenecen ni a un grupo ni son propietarios, existe una categoría otros, ¿sí? Este guión que está acá, ¿sí? Lo que me está diciendo es qué tipo es. Si es un directorio va a tener una D, ¿sí? Y hay diferentes tipos. Después, si quieren, busquen los diferentes tipos que hay en Linux para que sepan qué quiere decir cada una de las letritas que va a aparecer acá. Esto en sí es lo que aparece cuando nosotros escribimos, perdón, vamos a ir a esta consola. Cuando nosotros escribimos ls -la, estamos escribiendo toda la información de cada una de las cosas. ¿Sí? Fíjense que tienen diferentes permisos. Fíjense, acá está la D que les decía, ¿sí? De directorio. Tienen diferentes permisos y demás cada uno de los archivos que está o carpeta que está en mi directorio, ¿sí? Nosotros podemos cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Con el comando chmod, ¿sí?
Ahora, hay muchas formas de hacer esto. Existe la forma con números, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, vamos a mostrarle acá, yo puedo hacer chmod y poner, por ejemplo, darle todos los permisos en todas las categorías, tanto en usuario, en propietario, perdón, en grupo y en otros. ¿Cómo hago eso? 777 y escribo el nombre del archivo. Fíjense que ahora mi archivo, ¿sí? Lo puedo abrir, lo puedo editar y lo puedo ejecutar. Si yo agarro y hago punto, barra, fíjense que hago tab, crea y ya me autocompleta el archivo sh, me dice error, no se pasó ningún parámetro. Como yo le había mostrado a ustedes, cuando no paso ningún parámetro, tiene que sacar por consola el error, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo le tengo que pasar parámetros sí o sí a ese script. ¿Cómo hago para pasar parámetros? Pongo punto barra, el nombre del archivo, espacio, primer parámetro. Vamos a hacer la carpeta, se va a llamar A. Pero quiero crear otra carpeta que va a ser B. Espacio, parámetro, espacio, otra carpeta C, espacio D. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy pasando por parámetro, le estoy pasando 4 parámetros. La palabra A, B, C, D. ¿Sí? Ejecuto y fíjense lo que hizo. Es que sacó por pantalla el nombre del folder, como está acá. Luego hizo PWD, que lo que hace es mostrarte por consola dónde estás parado, ¿sí? Y luego creó, dice, la carpeta no existe, se crea. Esta es la parte de acá, ¿sí? No era un directorio A, entonces va a crearla. Se va a meter en B, perdón, ¿sí? Va a hacer la misma ejecución hasta que termina de recorrer todos los parámetros que le pasé, ¿sí? Perdón, este no es acá. Ahora vamos a ver qué hizo, ¿sí? Fíjense, la carpeta esta no existía, ahora existe A, dentro está B, adentro está C, adentro está D, y adentro de D está el log. ¿Por qué? Como les mostré acá, iba moviendo el log, ¿sí? Dependiendo si existía o no existía el directorio, iba moviendo el log dentro de las carpetas que iba creando, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Si miramos dentro de log, ¿sí? Vamos a ver que está toda la información que fue concatenando dentro del archivo ls.log. Estos son, obviamente con un script se puede hacer miles de cosas. Esto es algo básico que les quería mostrar. Después les quería mostrar también diferentes formas de darle permisos. Si, por ejemplo, bueno, este chmod, si yo quiero sacarle todos los permisos, hago chmod 000, nombre del archivo. Crear carpetas.ch. Y ahora volvemos y vamos a ver que no tiene ningún permiso. Otra vez tiene el candadito de que no tengo permisos. Otra forma de hacer esto es escribiendo cada uno de las cosas que quiero. Lo tengo por acá, no voy a escribir todo. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Yo quiero ser soy el propietario, quiero tener todos los permisos. Ahora, los permisos de grupo van a ser estos, va a ser solo de read y de ejecución, no van a poder escribir, y otros solamente van a poder leer. Fíjense que al principio yo había puesto 777.000. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de los permisos tiene un número, ¿sí? Por ejemplo, si no le doy ningún permiso es 0, ejecución solamente es 1, escritura es 2, escritura y ejecución es 3, ¿por qué? Porque es 1 más 2, ¿sí? Y lectura es 4. Y ahí vamos jugando, como tengo acá en este ejemplo. Por ejemplo, los 3 permisos es 4 más 2 más 1 es 7. Solamente escritura y ejecución es 5, porque es 4 más 1, ¿sí? Y, por ejemplo, solo lectura es 4 más el 0, ¿sí? Y acá tenemos si queremos podemos escribirlo así. Lo que va a hacer es, al propietario le va a dar todos los permisos, al grupo solamente le va a dar escritura y ejecución, y a otros le va a dar solo lectura,
¿sí? Les quería mostrar que se puede escribir así, se puede escribir con los números como hasta acá arriba, se puede escribir la suma de los 3 permisos, como ustedes quieran. Como son únicos, no hay problema, siempre se va a hacer, ¿sí? Ahora, si vemos ls menos la, vemos los permisos de estos son los que escribí. Debería haberlo hecho y no lo hizo. Chmod. Un segundo. Chmod 777. Seguramente alguno de las letras que escribí no está bien, entonces vamos a usar este que es. Yo uso siempre la numeración, que es lo más fácil, ¿sí? Ahí sí lo cambió. Fíjense que cambió todo, le dio permiso a todo, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué más necesitamos saber sobre esto. Bueno, después, ustedes saben, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Los grupos y las demás cosas que pueden hacer. Ok, vamos a ver, quería explicarle algo más y no lo tengo por acá. Bien, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Una cosa más que quería explicarles, acá yo estoy tomando todos los parámetros, pero por ejemplo, si yo quiero tomar solamente el parámetro, el primero que le pasé, ¿sí? La A que le había pasado al archivo, fíjense, lo vamos a ver acá. Yo la primera que pasé, acá. Lo primero que pasé fue la A, ¿sí? Después, el segundo es B, C y D. Entonces, si yo solo quiero obtener el primero que se pasó, pongo pesos 1 y este solamente va a escribir en folder la A, ¿sí? Lo mismo si quiero la B, pongo pesos 2 y demás. Esto le va a ayudar para hacer el TP porque ustedes tienen que pasar por parámetro para escribir para crear archivos, creo, no me acuerdo. Bien, espero que les haya ayudado. Sí, si tienen dudas, lo vemos hoy en clase y me avisan. Muchas gracias.